Ahí estamos. Bien. Bueno, nos habíamos quedado en los métodos. ¿Sí? Teníamos varios métodos para desarrollar. Son estrategias para ordenar todas las variables de la carga, ejercicios, contenidos y demás, para poder cumplir con un objetivo. Sí, digamos que ese es un poco el objetivo o la definición de los métodos. Bien, y dentro de los métodos tenemos, aguárdenme que, ahí está. ¿Se ve, no? ¿Se ve bien? Sí, María. ¿Sí? Sí, Bien, sí. perfecto. Dentro de los métodos tenemos, el primer método es el método tradicional. ¿Sí? Es el método tradicional. Básicamente el objetivo de este método es el de respetar el orden, ¿sí? De los sistemas metabólicos. O sea, digamos que esa es la premisa fundamental. ¿Está bien? Entonces, a partir de ahí, teniendo en cuenta los tipos de ejercicios, ¿sí? Los tipos de tensiones y demás, todas las cuestiones que ya veníamos viendo, nos va a dar la pauta de un orden específico de los ejercicios a desarrollar. ¿Sí? Entonces, como se ve ahí en el cuadrito, vemos que arrancamos, bueno, la entrada en calor, tenemos ejercicios balísticos, ¿sí? Tenemos saltos de sentadilla, saltos elevando las rodillas, o saltos de rodilla al pecho, subidas al cajón, ¿sí? Y terminamos con un ejercicio tónico, un ejercicio básico, ¿sí? Terminamos con sentadilla. ¿Está bien? A grandes rasgos, uno de los objetivos o uno de los beneficios que tiene este tipo de método es que le da prioridad a los ejercicios balísticos. O sea, la idea es que el sujeto que se está entrenando tenga la posibilidad de realizar los ejercicios que requieren mayor velocidad y mayor coordinación inter e intramuscular al inicio de la sesión, o sea, con el sistema nervioso central descansado. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí. Bien. Si bien no se ve en el cuadrito, ¿sí? Y tampoco se nombra, también le da prioridad a cuestiones de técnicas, de gestos técnicos. Es decir, si yo quiero enseñar, ¿sí? O si yo quiero pulir o hacer hincapié sobre un gesto que tiene altas demandas de potencia, ¿sí? De velocidad, voy a necesitar hacerlo en estado alejado a la fatiga, ¿sí? O en un estado descansado. Entonces también este método tradicional aplica para la enseñanza de gestos nuevos, gestos que tengan altas velocidades, gestos que tengan hincapié sobre la coordinación intermuscular, ¿sí? Balístico, lanzamiento, saltos y demás. ¿Está bien? La primera pregunta es, ¿a qué deportistas o población se le ajusta mejor este tipo de métodos? ¿Sí? ¿A quién se les ocurre que les podría venir mejor este tipo de métodos? Pensemos en alguien que tiene un nivel un poco más inicial y alguien que tiene un nivel un poco más avanzado. ¿Sí? Yo creo que por ahí, bueno, en población adulta, adultos mayores, por cuestiones de, ¿cómo es? De organismo, o sea, de ir adaptándose poco a poco. Por eso, siguiendo el orden, por ahí se adapta un poco mejor a la actividad. Y Claro, también, acuérdense del concepto que habíamos visto en la clase anterior de la transferencia positiva, la transferencia nula y la interferencia. ¿Sí? Se supone que el objetivo fundamental de este método es que no hayan interferencias. ¿Sí? Si un sujeto no tiene mucha experiencia en el entrenamiento, es decir, no tiene muchos años de entrenamiento encima, sus niveles básicos, ¿sí? Condicionales, son bajos a medios, ¿sí? Y yo trato de realizar un ejercicio tónico básico de intensidades elevadas y después pretendo que finalizado eso
trabajemos sobre la velocidad, lo más probable es que esté en un estado de fatiga un poco más avanzado que alguien más con un nivel un poco más avanzado. ¿Sí? Se supone que si un sujeto tiene unos niveles elevados, por ejemplo, de fuerza, para hacer un movimiento o un gesto motor o lo que sea, va a gastar menos energía, ¿sí?, que un sujeto que tiene menores niveles de fuerza. Y esto a la larga, ¿sí?, o de rebote, termina condicionando o termina siendo un dato que aporta mucho a lo que es la resistencia. ¿Sí? Los niveles elevados de fuerza hacen que sea el movimiento más eficiente y que a la larga se gaste menos energía. Con lo cual, esa energía que no se gasta me la guardo y puedo seguir trabajando a una intensidad elevada. Digamos que ese es, adelantándonos un poco, ese es el objetivo de la resistencia en el deporte. ¿Sí? González Vadillo lo nombra como el tipo de gesto motor al tiempo y a la velocidad que lo demanda el deporte. ¿Sí? En contraposición a la típica definición de resistencia, que es el de sostener un gesto durante el tiempo lo más prolongado posible, ¿sí?, aguantando o manteniendo la fatiga lo más alejada. ¿Sí? Cuando hablamos de resistencia en el deporte es tratar de hacer un gesto a una intensidad determinada, que es la intensidad que nos propone el deporte o que nos recomiendan para hacer en el deporte. ¿Sí? Entonces, la prioridad es que no baje en este caso la velocidad de ejecución. ¿Sí? Entonces, digamos que esto se ajusta más para deportistas con niveles intermedios a iniciales. ¿Sí? Con niveles intermedios a iniciales. Donde se necesita mucha concentración para hacer los ejercicios balísticos. ¿Sí? Recuerden que son ejercicios a grandes velocidades, donde el feedback se produce al final, no en el momento, no se puede corregir en el momento. ¿Sí? Con lo cual, si hay muchos errores técnicos, bueno, va a ser cuestión de, principalmente, que no estén en estado de fatiga. ¿Me van siguiendo? Bien. Sí. ¿Qué beneficios tiene en el aspecto sensomotriz? Justamente esto, que al estar menos fatigado, menos fatigada, puedo percibir mejor lo que estoy haciendo, puedo tomar mejores decisiones, ¿sí? Puedo ver con más claridad si hay algún tipo de error. Tengan en cuenta que si venimos en estado de fatiga y exigimos que un gesto se realice a altas intensidades, va a empezar a compensar de todos lados, y lo peor de todo es que no va a haber retroalimentación, con lo cual va a seguir replicando ese error y en el peor de los casos lo va a automatizar. ¿Sí? Entonces, si el objetivo es, el objetivo fundamental de la clase es de fuerza máxima o potencia, tenemos que hacer una distinción entre lo que es el calentamiento, ¿sí?, y las series efectivas. Si se fijan ahí, en la parte final, donde dice semana 1, sesión 1, donde dice sentadilla por detrás, se ve unas series de aproximación donde termina trabajando con el 85%. Ahí justo el cuadrito me tapa el último casillero, pero estimo que dice 85 o 90 también. Y si se fijan en los porcentajes en las series anteriores, que son las series de acercamiento, ¿sí?, las repeticiones por serie son muy bajas con respecto a las repeticiones máximas para esos porcentajes. ¿Sí? Se supone que con 55% se puede hacer muchas más que 5 repeticiones. Con 72% muchas más que 3 repeticiones. ¿Sí? Entonces, la idea es que en esas series el carácter de esfuerzo sea medio a bajo. ¿Sí?
para no acumular fatiga que nos perjudique o que nos condicione para hacer las series efectivas, que en este caso son 85%. ¿Me van siguiendo cuál es la idea? ¿Sí? Si yo voy tocando cada porcentaje, pero no es más que una entrada en calor, no tengo que utilizar todas las repeticiones posibles para esa serie. Con lo cual, acuérdense el concepto que habíamos visto de carácter de esfuerzo, ¿sí? Que tenía que ser medio, ¿sí? Medio a medio alto. ¿Sí? Se supone que tenemos que hacer menos de la mitad de las que podríamos hacer, ¿sí? Para poder utilizar esa energía para las series efectivas, que son las que más importan. ¿Está bien? ¿Se va entendiendo esto? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Avanzamos? No, profe. Vamos. Bien. El segundo método, que es el método compuesto, ¿sí? Lo que hace es partir en dos. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos un día todo básico y un día todo balístico. ¿Sí? Digamos que ese sería un poco el ideal. En sujetos de nivel intermedio abajo sería el ideal. ¿Sí? Poder trabajar los básicos un día y poder trabajar los balísticos otro día, para poder corregir, para poder estarle más encima, para estar más en el detalle, para que las pausas sean de acorde, ¿sí? Para todo ese tipo de cuestiones. Ahora, la problemática es, ¿qué pasa si nosotros tenemos 2 sesiones semanales? ¿Sí? De preparación física. ¿Qué hacemos? ¿Trabajamos un compuesto o trabajamos un tradicional? ¿Qué piensan? Se supone que estamos con alguien de nivel intermedio avanzado. Después, obviamente, vamos a ver que están los métodos de contraste, ¿sí? Donde se atacan todos los objetivos en la misma sesión. En el tradicional también, ¿sí? Pero se supone que si queremos atacar todos los objetivos, vamos a tener que acotar bastante. No vamos a poder trabajar, por ejemplo, este tipo de sesión, y no sé si va a entrar en 1 hora. Entonces ahí es donde hay que tomar las decisiones de ver qué es lo mejor que podemos hacer en función a lo que tenemos. ¿Sí? ¿Un método compuesto sería entonces? El método compuesto sería dividir en 2. O sea, trabajamos un día los básicos, sentadilla, peso muerto, press plano, ¿sí? Hombro, ¿sí? Un empuje vertical. Y otro día trabajamos solamente los balísticos, ¿sí? Trabajamos lanzamientos, trabajamos desplazamientos, podemos trabajar saltos, ¿sí? Obviamente es mucho más provechoso porque fundamentalmente el sujeto está mucho más descansado, ¿sí? Podés aprovechar mejor la entrada en calor para eso, podés aprovechar mejor la sesión para corregir esas cuestiones, ¿sí? Que empiezan a salir en la medida que uno quiere darle velocidad a un gesto, empieza a compensar por todos lados. Entonces, desde el punto de vista didáctico pedagógico, es mucho más enriquecedor. Ahora, por eso, insisto en la pregunta, ¿qué hacemos si tenemos 2 veces por semana? ¿Sí? Porque vamos a tocar un estímulo y después tenemos toda la semana para volver a tocar el mismo estímulo. ¿Sí? La huella se borró. ¿Sí? Yo diría tradicional, porque le da más sentido a lo que haces. O sea, hay más frecuencia de lo que trabajás. Tal cual. O sea, si tenemos 2 estímulos, lo más idóneo va a hacer que trabajemos el tradicional. Ahora, el ideal, y si tenemos de repente 4 estímulos semanales, podemos hacer tranquilamente 2 y 2, que sería el ideal. Ahora, 4 sesiones, muchas veces en lo que es el deporte federado y no de alto rendimiento, es difícil. O sea, no es muy común. Hay clubes que sí, pero en su mayoría les van a dar 2 estímulos semanales,
1 hora y gracias, ¿sí? Quizá 3, pero el tercero, por lo general, se suele pisar con los días de competencia, entonces termina siendo 2, ¿sí? Pero bueno, quiero que entendamos que no es que un método, no estoy diciendo que un método es mejor que el otro, sino que se amolda o se adapta mejor a las circunstancias. Si tenemos 2 estímulos, si tenemos 4, qué tipo de población tenemos, si es avanzado, si es inicial, si es intermedio, ¿sí? Bien. Entonces habíamos dicho ahí, se ve el día 1 cómo trabajamos todos los ejercicios balísticos, ¿sí? Es la misma disposición, mismos ejercicios que estábamos viendo recién, ¿sí? Pero partido en 2. O sea, trabajamos sobre los gestos balísticos un día, ¿sí? Y sobre los básicos otro día. ¿Está bien? Vamos a ver ahora, acuérdenme que dejo de compartir esto, un ejemplo gráfico de lo que sería el método tradicional, ¿sí? Bien. Dígame si se ve, porque yo como puse optimizar, no puedo verlos. ¿Se ve bien? ¿Se ve primero? Hasta ahora No, no. todavía No se no. ve. ¿Y ahora? A ver, aguarden. ¿Se ve? Ahora sí. Va. Bien, perfecto. ¿Se ve, no? Entonces dijimos que sí. Sí, sí. Bárbaro. Bien, entonces, arrancamos haciendo, o se arranca haciendo ejercicios balísticos, ¿sí? En este caso de frenado, ¿sí? Fíjense que las series son pocas series, de pocas repeticiones, ¿sí? Siempre que queremos darle prioridad a la velocidad de ejecución, tenemos que trabajar con un volumen bajo, a excepción del método que viene a continuación. ¿Está bien? Pero si trabajamos en un método tradicional, bajo volumen, para darle prioridad a que la velocidad no se caiga. Tengan en cuenta que la intensidad y el volumen son opuestos, ¿sí? Son interdependientes y son opuestos. Por lo tanto, si yo pretendo trabajar sobre un volumen elevado, la intensidad tiene que ser baja y viceversa. Si yo pretendo que la intensidad sea elevada, ya sea por kilos o ya sea por velocidad de ejecución, el volumen tiene que ser acotado. Es un ejercicio de frenado, puede ser de activación también, sirve a modo de activación. Mismo ejercicio de manera unilateral, ¿sí? Fíjense que el volumen sigue siendo bajo, las pausas son de 1 minuto y medio, 1 minuto y medio. Las pausas entre series. Las pausas entre series, sí, sí, sí. Después, en cuanto a las repeticiones, es de manera continua, ¿sí? Después, en el método que viene, van a ver que hay un método que se llama el método clúster, que lo que hace es fraccionar, ¿sí? Fracciona dentro de una misma serie en miniseries, ¿sí? Pero ahora, cuando termine esto, lo vamos a ver. Mismo ejercicio, le incluimos un salto, ¿sí? Todo esto sirve como entrada en calor, como activación. Perdón, si bien no lo puse, antes de estos ejercicios se puede iniciar con un circuito de movilidad y estabilidad, ¿sí? Según qué tipo de articulaciones tengan o vayan a hacer hincapié, ¿está bien? Pero no es que arrancan con este tipo de gestos. Siempre que arranquen trabajando sobre gestos balísticos, tengan en cuenta que tienen que hacer movilidad y que los gestos tienen que ir en progresión. O sea, arrancamos de lento a mayor velocidad, ¿sí? Si no corremos riesgos, si arrancamos a hacer ejercicios balísticos en frío, que haya o una contractura o una distensión y en el peor de los casos a un desgarro. ¿Sí? Los dos momentos donde más lesiones hay es al principio y al final del entrenamiento de la competencia, ya sea por una mala entrada en calor o ya sea por un estado de fatiga excesivo. Marian, una cosa, ¿le puedes agregar a esto? Por ejemplo, en la sesión que hicimos de trabajo, creo que habíamos agregado bicicleta o trote.
para una entrada en calor general que suba la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal y lo de siempre. O sea, yo lo veo como algo necesario por ahí para ir a lo específico que sería esto y la movilidad articular, obvio, ¿no? Previo a eso, hacer un poco de trabajo aeróbico, ¿a eso te referís? Claro, no sé, 10 minutos de bici, jugando con la intensidad o trote, pensamientos. Sí, sí, sí. En realidad, eso podés. Va más que nada con el principio de individualidad, ¿viste? Hay sujetos que necesitan entrar en calor de esa forma. Ahora, vos podés entrar en calor haciéndolo en circuito y acotando un poco o apretando un poco las densidades y haces que la frecuencia aumente y aumente bastante. Ahora, si vos lo haces en método por repetición, ¿sí? Que esto es, haces un ejercicio, pausa otro ejercicio, perdón, otra serie y recién ahí pasas a otro, se hace un poco más estacionado. Ahora, vos podés meter un componente aeróbico a una entrada en calor. O sea, podés hacer 6 o 8 estaciones, hacer un circuito, meterlo sin pausa, y en ese circuito podés poner un poco de desplazamientos que pueden ser frontales o laterales, y ahí estás metiendo un pequeño componente, entre comillas, aeróbico. ¿Me explico? Ahora, si el sujeto le gusta andar en bicicleta, o sea, no sé si 10 minutos, pero 5 minutos o 5 minutos de trote, no va a causar ningún tipo de interferencia. Ahora, si vos querés trabajar estas cuestiones y lo metés 20, 30 minutos a hacer un trabajo aeróbico, bueno, es probable que haya un poco de interferencia. ¿Me explico? Sí, Marian, gracias. O sea, podés darle un componente un poco más dinámico, entre comillas, aeróbico, cambiando la modalidad de la entrada en calor, haciéndolo por repeticiones o haciéndolo por circuito. Y ahí va a ser mucho más dinámico. ¿Sí? Pero bueno, no estoy diciendo con esto que una sea mejor que otra. Volvemos a lo mismo. Son herramientas. ¿Sí? Son herramientas que uno las usa de una forma u otra según el contexto, según la necesidad y según los gustos. ¿Por qué no? ¿Sí? Bien, vamos a seguir. Mismo ejercicio, salto y caigo sobre una pierna. El próximo es de 2 a 1. Estos son trabajos pliométricos, ¿sí? Son trabajos que hacen de iniciación a la pliometría, pero que también sirven como una entrada en calor. ¿Sí? Digamos que ese frenado brusco ayuda a lo que es la rigidez muscular o el stiffness, ¿sí? Que ayuda al reflejo, ¿sí? Al reflejo del estiramiento que potencia la contracción posterior. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado en el SEA? Ahí va de un pie a un pie, o sea, de un apoyo a un apoyo. Después pasamos a los básicos, ¿sí? Fíjense que ahí tienen 40 kilos, que corresponde a unas intensidades medias bajas, hace 5 repeticiones y RIR 5 o 6. ¿Se acuerdan que era RIR, no? No, te iba a ¿No? preguntar eso. RIR son repeticiones en reserva. Si las siglas son en inglés. Esto quiere decir que vos haces 5 repeticiones con 40 kilos y terminada la quinta repetición podrías haber hecho entre 5 y 6 más. ¿Sí? Hasta fallar. ¿Se entiende? O sea, vos podrías haber hecho en total, si hubieras querido, 10 repeticiones, pero como habíamos dicho antes, la idea es no fatigar por fatigar. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la mitad de las que podríamos hacer. ¿Sí? ¿Y para qué sirve eso, profe? O sea, ¿qué beneficios tiene?
Si puedes hacer ¿Para un qué poquito sirve? más. Es una forma de índice de la carga sin tener que estar evaluando un RM. ¿Sí? O sea, vos podés decirle al sujeto, hace con estos kilos 5 repeticiones y te tiene que sobrar 5. ¿Sí? O podés darle vuelta digamos, la información. Decirle, agarrá una carga, ¿sí? Fíjate una carga en el que hagas 10 repeticiones, ¿sí? Pero vas a hacer 5 en vez de 10. ¿Se entiende? Se supone que en porcentaje 10 repeticiones es para hacer con un más o menos 75%. ¿Está bien? Entonces, con el 75%, nosotros sabemos que si hacemos 10 repeticiones, terminamos gastando un montón de energía, ¿sí? Para algo que no es objetivo. Porque, ¿qué pasa? A partir de la repetición número 5 hasta la 10, la velocidad se cae en picada. Y si nosotros queremos trabajar sobre la fuerza máxima y queremos trabajar sobre la potencia, es decir, sobre la velocidad de ejecución, bueno, eso atenta seriamente que la velocidad caiga tanto. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es la funcionalidad Marian, de ¿y esto? cómo sabes? Perdón, ¿cómo sabes cuál es la reserva? Y ¿Es es de muy a 5 o ojo. 6? Por eso es un proceso. O sea, no es que el primer día va a venir el sujeto y vos le decís, hacé 10 y guardate 5. Y no vas a ver con exactitud cuántas son 5. Porque eso también lo va aprendiendo. Por eso está bueno que estas cosas las vayan haciendo desde edades tempranas. Que vayan aprendiendo a percibir la sobrecarga. O sea, no es lo mismo sentir que sobran 5, de que sobran 10, de que me sobra una. ¿Sí? No es la misma percepción. ¿Se entiende? Sí, sí. Se supone de todos modos que en sujetos iniciales y en edades tempranas, el RIR no tiene que ser nunca menos que 4 o 5 o mínimamente la mitad de lo que está haciendo. ¿Sí? Si yo hago 10 repeticiones, me tienen que sobrar por lo menos 5 o 6. ¿Me van siguiendo? ¿Cuál es el objetivo de esto? Ahora, yo, por ejemplo, quiero que trabaje con él con el 90%. ¿Sí? Que en repeticiones, el tope son 4 repeticiones. ¿Sí? Yo puedo pretender o querer que el sujeto haga 4 repeticiones con el 90 y las haga las 4, entonces le digo, poner una carga donde a vos te represente 4 repeticiones máximas y que no te sobre ninguna. Entonces, lo estás invitando a trabajar con su 90% diario de ese día, ¿sí? A todas las repeticiones posibles. ¿Me van siguiendo la relación entre esto y el RM y el porcentaje de RM con sus repeticiones? Sí, Marian, es igual según el objetivo, como decías vos. Es En según el ese caso, objetivo. si hace las 4, ¿no? Con un peso del 90% y demás. Ahí perdés el sentido del RIR, ¿no? O sea, Y no hay te una sobra fatiga nada. o sea, hay que ver cuál es el objetivo, como bien dijiste. Si el objetivo Claro. era ese día estimular y tratar de trabajar sobre la parte alta de la curva, ¿sí? De fuerza-tiempo, bueno, vamos a trabajar con porcentajes elevados y con RIR ajustado. ¿Sí? Si nosotros queremos trabajar sobre la velocidad de ejecución y sobre la potencia, bueno, el RIR tiene que ser holgado. O sea, tienen que sobrar bastante, mínimamente la mitad. ¿Sí? Porque eso nos va a dar la pauta de que las repeticiones que hicimos, las hicimos bien, las hicimos rápidas, y nos está sobrando para poder seguir haciéndolas. O sea, seguir haciendo más series. ¿Se entiende? Sí, Marian, claro. Bien. Vamos a seguir corriendo esto, y ahí ya nos queda un minutito, casi el mismo tiempo que queda de video. Así que termina esto y entramos al mismo, ¿sí? Bueno, si se fijan ahí, tienen 60 kilos, 5 repeticiones y el RIR se ajustó a 2-3. Es decir,
termina la quinta repetición y cuanto mucho va a poder hacer 2 o 3 repeticiones más. ¿Está bien? Esto se repite por 4 series, ¿sí? Con 2 minutos de pausa. Una vez terminado esto, finalizan con los complementarios. ¿Sí? Tenemos una sentadilla split, antiflexión, acuérdense la demanda del núcleo, cuando la sobrecarga estaba por delante y alejada. Una estocada anti-extensión. Recuerden que el concepto anti-extensión es qué pasaría si me relajo, si relajo el tronco, mejor dicho, la sobrecarga se va hacia atrás. ¿Sí? Desplantes o sentadilla búlgara, lo mismo, antiflexión. ¿Sí? Si yo relajo el tronco con la sobrecarga adelante, el cuerpo colapsa en flexión, lo mismo que acá. ¿Sí? Este es un paso metodológico para el ejercicio de pistola. Ahora sí. A grandes rasgos, uno de las cuestiones que más o en la que hace hincapié el método clúster es el de partir una misma serie en pequeñas series, ¿sí? Como se le llama, conglomerados de repeticiones. Así, a primera vista, ¿qué objetivos puede cumplir? ¿Qué les parece? ¿Para qué sería esto de agarrar una única serie o una serie y partirlas en pequeñas series o en miniseries y ponerle pequeñas pausas en el medio? Trabajar más volumen. Puede La ser sesión. un objetivo, puede ser hacer más volumen. Sí, sí, sí. Porque efectivamente, haciendo esto, ¿sí? Digamos que lo que haces es aumentar la cantidad de repeticiones máximas para un porcentaje dado. Si yo lo probé, por ejemplo, y con el 90% llegué a hacer de a 8, creo, 8 repeticiones, cuando desde la teoría se pueden hacer solamente 4. Ahora hago una repetición, 30 segundos, una repetición, 30 segundos, una repetición, así, hasta que no podías hacer ni una más. Bueno, se llegan a hacer 10 repeticiones. Con lo cual, si el objetivo es, ¿sí? La hipertrofia o la estructura te permite, con una carga dada, tener una tensión mecánica mayor, un tiempo bajo tensión mayor, ¿sí? Y esto estimula, es un gran estímulo a nivel hormonal. ¿Qué tiene de negativo trabajar tanto volumen con intensidades elevadas y que a nivel ligamentoso o ligamentario, tejido blando, y lo exige demasiado? ¿Sí? Bueno, uno de los beneficios es este. Otro de los beneficios es que en gestos que son explosivos, ¿sí? O de potencia, podamos trabajar con mayor volumen. Como bien ahí dijo Nico, uno de los objetivos era aumentar el volumen. Y aparejado de eso, ¿sí? Mantenemos alejada en mayor medida la fatiga. O sea, la fatiga se percibe mucho menos de lo que se percibe en un método continuo. ¿Sí? ¿A qué modalidad deportiva se puede ajustar mejor? ¿Qué les parece? ¿Hay deportes donde tenga frecuencias a altas velocidades de un mismo gesto? Un mismo gesto balístico, por ejemplo, que tenga muchos saltos, muchos golpeos, muchas patadas. Remo puede ser. En remo podría ser, pero el remo es
netamente continuo. O sea, no sé si hay un parate en el medio. Pero, por ejemplo, para deportes de oposición, ¿sí? Deportes de combate, puede llegar a ser muy beneficioso. Caso, por ejemplo, en boxeo. Yo es un método que utilizo mucho en boxeo, ¿sí? Para trabajar lo que es la frecuencia a altas velocidades, ¿sí? Permite trabajar sobre un mismo gesto, ¿sí? Porque también puedes decir, bueno, pero en la teoría es lo mismo que un hit, ¿sí? A un intermitente. O sea, es un ejercicio atrás del otro con una pausa corta. Está bien, pero el método Cluster te permite hacer lo mismo, ¿sí? Sobre un mismo gesto. Y la última pregunta, ¿sobre qué sistemas metabólicos se puede utilizar? ¿Se puede utilizar sobre un sistema anaeróbico láctico? ¿Sí o no? Yo diría aláctico, anaeróbico aláctico, ¿Mm? parece. Anaeróbico láctico, por supuesto, por esto que decíamos recién, ¿sí? Sí, sí, anaeróbico láctico, ¿sí o no? ¿Se puede? Porque es O sea, acumulativo por después ahí, podemos discutir si lo vas a usar o no. pero no aparece la fatiga, María, si es acumulativo el lactato. Claro, bueno, pero ahí está qué es lo que nosotros queremos. Si repetir un gesto y mantener la fatiga alejada o queremos trabajar en presencia de fatiga. Sí, ahí pasa más por una cuestión de criterio personal en función al deporte que lo que el método te pueda dar. El método se brinda para lo que sea. Si vos lo aplicás bien, o mejor dicho, si vos lo aplicás ajustado a tu objetivo, puede estar bien o mal, ¿sí? Y a otro viceversa, lo mismo, puede estar bien o mal. ¿Sí? Lo mismo que hablábamos antes del método tradicional y el método compuesto. ¿Sí? No es que uno es mejor que otro. Por eso digo, se puede usar para todos los sistemas metabólicos, incluso para el método aeróbico. Lo que hay que ver es para qué lo vamos a usar, sobre qué gesto, sobre qué deportistas. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad? ¿Sí? Y a partir de ahí tenemos abajo las opciones en función a los estudios. ¿Sí? Tenemos el de Hansen del 2011, que se puede trabajar sobre 6 RM. ¿Sí? Entonces, tenemos un RM, pausa, un RM, pausa. ¿Qué hacemos con esto? Hacemos que la velocidad se mantenga entre todas las repeticiones. ¿Sí? O que no se caiga, digamos. Tampoco no se va a mantener, pero no se va a caer. Lo mismo de a 2 RM, es decir, hago 2 repeticiones, pausa, 2 repeticiones, pausa, hasta completar 6. Y lo mismo de a 3. ¿Sí? El segundo estudio se hace sobre una única serie, o sea, no se hace sobre varias series, sino sobre una sola. Fíjense que ahí están también la misma dinámica que habíamos explicado arriba. Y en el último, el de Moreno del 2014, lo propone para pliometría. ¿Ven? Lo termina proponiendo para gestos balísticos. Con lo cual es muy enriquecedor porque nosotros podemos trabajar sobre altos volúmenes en gestos donde si queremos trabajar a esa velocidad, la intensidad se cae en el piso. ¿Sí? Si uno pretende trabajar sobre lanzamientos o golpeos y pretende hacer una frecuencia de 30 repeticiones, bueno, si lo enchufamos a un encoder o lo medimos, ¿sí? O lo testeamos, se va a ver con claridad que pasados los 10 segundos de trabajo, 10, 12 o de 8 a 12, por poner un rango un poco mayor, la intensidad se empieza a caer. ¿Sí? Que es lo que nos recomienda la teoría de gestos anaeróbicos galácticos, la TPPC, no superar los 8, 10, 12 segundos. ¿Sí? El sujeto que está muy entrenado pueden sostenerlo hasta 15 segundos, pero muy entrenados. ¿Se entiende? Sí, María. Dale, Gise, no hay problema. Buen fin de.
A uno más se tiene que ir, vaya tranqui, ¿eh? Bien, entonces ahí en el cuadrito se puede observar cómo tenemos el método tradicional y 3 opciones de clúster. ¿Sí? Esto adaptado a la propuesta de trabajo de Hansen en el 2011. Ahí se ve que el tradicional hacemos 6 repeticiones de corrido, ¿sí? Con pausas de 3 minutos. Y tenemos las 3 opciones de clúster. La primera es hacer 12 segundos entre cada repetición. Esto tampoco es todo color de rosa. Si hacemos clúster, tengan en cuenta que el tiempo que tardo en hacer una serie es mucho mayor, con lo cual necesito bastante más tiempo dentro de una sesión para trabajar un método clúster con un método continuo. Si yo tengo un grupo o un sujeto durante 1 hora máximo, y hacer 3 clúster va a ser difícil. O sea, 3 ejercicios con protocolo clúster va a ser difícil, ¿sí? Porque nos va a llevar gran parte de la sesión. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. Hay que ver qué tipo de contexto tenemos para ver qué tipo de herramienta vamos a utilizar. ¿Está bien? Pero bueno, el primer protocolo es ese, 12 segundos entre cada repetición. El clúster 2 es realizar 2 repeticiones con pausa de 30 segundos, 2 repeticiones con pausa de 30 segundos y repetirlo eso durante 3 veces. ¿Sí? Y el número 3 es partir el total en 2. O sea, de 6 hacemos 2 de 3, con una pausa de 1 minuto en el medio. ¿Sí? Hay que ver también cuál es el objetivo, qué es lo que queremos trabajar para ver cuánta pausa ponemos. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si queremos trabajar sobre la frecuencia a altas velocidades, quizá 30 segundos es un poco excesivo. Entonces, quizás es preferible trabajar con 10 a 15 segundos. Yo, por ejemplo, lo trabajo en racimos de 3, 4 repeticiones máximo, con pausa de 10 segundos, y eso lo repito a, por ejemplo, 20 repeticiones. Entonces hacen 3 repeticiones, 10 segundos, 3 repeticiones, 10 segundos, por ejemplo, con un gesto, un balístico de lanzar acostado o lanzar contra la pared. ¿Sí? De esa forma se trabaja sobre el mismo gesto, a altas velocidades, pero las pausas no se van. Ahora, si yo estoy trabajando, como ahí propone, sobre 6 RM reales, ¿sí? Que no esto es a RIR 0, relacionándolo con RIR, o sea, no entra ni una más. Bueno, 1 minuto puede ser recomendado para que no haya tanta diferencia de velocidad o no se pierda, como decía ahí, el cuadrito de carácter del esfuerzo arriba del 50-70%. Si se pierde mucha velocidad de la primera a la última repetición. ¿Sí? La idea es hacer que trabajar sobre esas 6 RM con una pérdida de velocidad no máxima. ¿Sí? Esto para lo que son objetivos de potencia es algo central. Que yo pueda trabajar a altas cargas sobre un gesto y a altas velocidades y que la velocidad no se pierda es muy beneficioso. Bien. ¿Quedó claro esto? Ahí les voy a mostrar un ejemplito. El último va dirigido también, o sea, a gente más deportista profesional o también se puede con intermedios. Eso no me quedó claro. Según el objetivo, pero... Depende de qué gesto. Si es sobre un gesto balístico y vas a trabajar a esa frecuencia, por más que haya una pausa, requiere de dominar la técnica y tener un buen nivel. Ahora, vos podés trabajar un clúster sobre un sujeto de nivel intermedio, pero tiene que ser sobre un gesto, un ejercicio básico, por ejemplo. O sea, podés hacer sobre un empuje horizontal, o sea, un press plano,
pero que haga, no sé, con una carga que podría hacer 10 repeticiones, partirlo en 3 y cada 15, con una pausa de 30 segundos entre cada uno. ¿Sí? O sea, con un kilaje que podría ser 10, termina siendo 15, por ejemplo. ¿Sí? Partiéndolo. Sí, 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 se entiende. Pero volvemos a lo mismo. Si el gesto es para alguien, perdón, eh, si la metodología es para alguien que necesita altas velocidades y frecuencia, porque también para tratar de buscar esa frecuencia, la velocidad tiene que estar, o sea, tiene que ser alguien intermedio avanzado. ¿Sí? Si es aplicado para un balístico, es más recomendable en un sujeto avanzado, porque de todos modos, aunque esté esa pausa, no le va a dar el tiempo de recuperación. ¿Sí? No tiene el nivel para poder recuperar en tan poco tiempo. Bien, ahí les voy a pasar. Vamos a hacer el de potencia. Le voy a pasar el de potencia, ya que estamos. Bien. Creo que es sobre lanzamientos. Uy. Una pausa. Bien, fíjense que ahí está la dosificación. Son 4 series de 20 lanzamientos. ¿Sí? Donde tenemos 5 repeticiones, 15 segundos, 5 repeticiones, y eso hasta completar las 20 repeticiones totales. ¿Sí? De pausa son 3 minutos. ¿Está bien? Se ve, ¿no? Sí, sí. Bien. Entonces, realiza las 5 repeticiones. Yo puse este ejercicio por ponerlo, no es que tiene que ser con este. Es un empuje unilateral con rotación. 15 segundos de micro. Repito lo mismo. ¿Sí? Las pausas pueden ser, depende de cuánto utilicen. Si utilizan unas pausas muy cortas de 10 o 15 segundos, es pausa pasiva. Me quedo en el lugar esperando hasta que se complete. Ahora, si las pausas llegan a ser de 30 segundos a un minuto, pueden ser pausas activas, es decir, caminar un poco, ¿sí? Hacer un poco de movilidad. O sea, tranquilamente pueden hacer eso. No sé por qué se ve. ¿Se ve? Sí, sí, te tenemos un poquito, pero se ve bien. Ahí va. Bien. Bien, ¿quedó claro esto entonces? Si la pausa es 30 segundos, 45 segundos, un minuto, puede ser una pausa un poco más activa. Si es una pausa corta, es quedarme en el lugar hasta que se complete los 10, 15 segundos. O sea, no les va a dar tiempo. ¿Está bien? Vamos con lo que sigue. Y lo último ya estamos en los métodos mal llamados de transferencia. ¿Sí? Método contraste y método complex. Ambos métodos se benefician de lo que es el estado de PAP. ¿Sí? O sea, tanto el método complejo, que es de Yuri Bergoyansky, como los contrastes, que pueden ser búlgaro o puede ser francés, ¿sí? Francés de Gilles Cometti.
¿Qué se les viene a la cabeza cuando escuchan PAP? ¿Lo habían escuchado alguna vez? Lo explicaste vos, pero no me acuerdo. No me acuerdo yo. Bien, el objetivo primero PAP significa potenciación post-activación. ¿Está bien? Potenciación post-activación. Básicamente, y en pocas palabras, el objetivo de la PAP es crear un registro de contracción o un historial de contracción. Yo, ¿por qué no les puedo ver la cara? No sé qué toqué. Bueno, ahora vuelvo con eso. Es crear un registro de contracción. Esto es invitar, ¿sí?, al sistema neuromuscular a que se contraiga de tal forma, ¿sí?, para una carga dada, y que mantenga ese tipo de contracción para cargas menores. ¿Sí? Esto explicado con mis palabras. ¿Sí? Ahora, en medio de eso, hay un par de cuestiones a tener en cuenta. ¿Sí? Por lo general se da de una carga elevada, ¿sí?, se suele dar de una carga elevada, donde, ¿cuál es el objetivo de esto? Reclutar la mayor cantidad de unidades motoras. ¿Sí? Y en segunda instancia, y favorecido por lo que llama ahí periodo de ventana, ¿sí?, donde es la mejor relación fatiga y rendimiento, ¿sí?, cuando ya la fatiga baja, el rendimiento empieza a subir, ¿sí?, y que ese historial de contracción ayude o mejor dicho, se aplique sobre cargas menores, con lo cual ahí sí se cumple, más que en otro ejemplo a rajatabla, el concepto de ley de Hill, ¿sí?, que a mayor fuerza, menor velocidad, ¿sí?, a menor velocidad, mayor fuerza. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo? Con lo cual, cuando yo bajo la carga, la velocidad va a ser mayor. Pero a su vez, esto está potenciado por ese registro de contracción o esa huella implantada con cargas elevadas. Entonces, yo hago una sentadilla, por ejemplo, o un ejercicio básico con una carga del 90, por ejemplo, 90%, y cuando voy a un gesto balístico, un salto, se supone que yo estoy aplicando la misma fuerza, ¿sí?, de la que apliqué con el 90%. ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos? Ahora, acuérdense el concepto que habíamos hablado en la clase pasada con respecto con respecto al concepto de transferencia, que estaba mal utilizado, ¿sí? Era un concepto más bien genérico, donde tenemos que entender que todo lo que hagamos en el entrenamiento y en el proceso de entrenamiento, dentro y fuera del entrenamiento, es para la mejora del rendimiento. ¿Sí? Entonces, entendiendo el principio de transferencia y tratando de agrandarlo, digamos, un poco, básicamente el descanso y la alimentación también buscan transferir positivamente sobre el rendimiento. ¿Esto es así o no? ¿Sí? Entonces, hablar de ejercicios de transferencia, estamos hablando de todo lo que hacemos, salvo que hagamos algo a propósito para que nos baje el rendimiento. Se supone que todo lo que hacemos, desde una entrada en calor, un ejercicio correctivo, un ejercicio básico, un ejercicio balístico si el deporte lo requiere, si un ejercicio de movilidad para una articulación puntual, es un ejercicio donde se busca transferir directamente sobre el deporte o que incida en alguna u otra cuestión. ¿Sí? Entonces, hablar de ejercicio de transferencia solamente como método de contraste, donde sí nosotros tratamos de transferir ese registro de contracción a un gesto motor, sí, obviamente queremos transferirlo, pero no podemos englobar todo el concepto en un solo ejercicio o en un solo método. ¿Me explico? O sea, es erróneo hablar de ejercicio de transferencia solamente como ejercicio de contraste o método complejo. ¿Sí? Quería hacer esta distinción
porque es algo que se escucha a cada rato, ¿sí? O que lo habrán escuchado nombrar ejercicios de transferencia. Si está mal dicho, es ejercicio aplicados al método de contraste, que ambos responden al estado de PAP, ¿sí? O al concepto de PAP. Dicho esto, vamos de vuelta con el Power. Estábamos acá. Bien. Entonces, según la PAP, los efectos que tiene sobre el sujeto son efectos potenciadores. ¿Sí? Se supone que nosotros nos tenemos que beneficiar de la carga elevada realizada en primera instancia, en primer ejercicio, y poder transferirlo, ¿sí? a ya sea un gesto motor, sea un gesto deportivo específico, o un gesto que tenga mínimamente un patrón de movimiento igual o similar. Con lo cual, si yo trabajo con el 90% de la sentadilla, no voy a poder aplicar la PAP sobre un empuje horizontal. ¿Sí? Se supone que tiene que ser mínimamente, por lo menos, el mismo patrón de movimiento. ¿Sí? Bien. Tenemos lo que es el periodo de ventana, que es la mejor relación fatiga-rendimiento. ¿Se acuerdan esto? ¿Sí? Sí, mira. Era cuando podías, o sea, meter el estímulo y el sujeto respondía. Claro, claro, porque yo aplico el primer estímulo y necesito un tiempo prudencial para poder realizar el ejercicio posterior, ¿sí? El que viene después. En algunos casos dicen que es 1 minuto, en otros casos, en líneas generales, por los libros y los artículos que leí, la gran mayoría dice que es entre 1 y 3 minutos, ¿sí? De pausa entre un gesto y otro, ¿sí? Entre una serie y la otra dentro de la misma secuencia. Volvemos a lo que habíamos hablado antes, el calentamiento o series de aproximación en función al carácter del esfuerzo tiene que ser medio bajo, ¿sí? Se supone que no tenemos que gastar 1 gramo de energía de más, ¿sí? Y la variable del factor de la carga más importante es la fatiga, ¿sí? La fatiga nos va a ser, los tiempos de pausa, porque nos va a ser de mediador entre lo que es el volumen y la intensidad, y nos va a hacer que la fatiga permanezca lo más alejada posible, ¿sí? Entonces tenemos 2 tipos de métodos. Bueno, volvemos a los títulos. Tenemos método complex o método complejo y método de contraste, ¿sí? El primero es el método complejo, que básicamente, ¿qué hacemos? Reclutamos primero todo y aplicamos después al final, ¿sí? Recluto primero y aplico al final. O sea, hago los básicos primero, sobrecargo, ¿sí? Toco, ahí se ve que toca el 90, bajo un poco, pero termina tocando el 85%, es decir, intensidades elevadas, y terminamos al final de la sesión transfiriendo ese reclutamiento o esa huella que creamos o ese registro que creamos en el sistema nervioso central, ¿sí? Sobre un salto con sentadilla. Bueno, son todos los mismos ejercicios que venimos viendo desde lo que es el método tradicional. ¿Está bien? En este caso se ve que queda bien partido. Vamos al método de contraste, donde se ve que se intercala ejercicios básicos y ejercicios balísticos, ¿sí? Es un método de contraste búlgaro, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el método de contraste búlgaro y francés? Que el método búlgaro lo suele hacer sobre la misma serie. Puede ser en el mismo ejercicio tocar intensidades elevadas a bajas o elevadas a medias bajas, ¿sí? O puede ser acentuado desde un
un básico a un balístico, que es lo que se ve acá. Entonces fíjense que no se saltea ni se pasa por encima lo que es la serie de acercamiento, ¿sí? Se sigue trabajando con un carácter del esfuerzo bajo, ¿sí? Y una vez que se llega al 82%, se trabaja un básico y un balístico de manera alternada con pausas, por supuesto. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se ve bien? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Si bien no se ve acá, o sea, no lo agregué, el método de contraste francés utiliza todo el espectro de la curva fuerza-tiempo. Todo en una misma serie. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un básico pesado, por ejemplo, una sentadilla, después se pasa a una carga intermedia, ¿sí? Intermedia alta o zona de potencia, 70%. Después de ahí se pasa a un balístico normal, por ejemplo, un salto con sobrecarga, ¿sí? Y se termina, o muchas veces se suele terminar sobre un ejercicio balístico, ¿sí? Con velocidad aumentada. Como por ejemplo, algunos entrenadores lo han mostrado de realizar saltos verticales con un elástico tomado de las manos, que eso nos ayude a reducir lo que es el tiempo de contacto. ¿Sí? Eso es un método, bueno, toda esa secuencia es un método de contraste francés. ¿Sí? Carga pesada, poco volumen, obviamente. Carga intermedia, zona de potencia, poco volumen. Un balístico y terminamos con una velocidad supramáxima o velocidad o pliometría asistida, también lo nombran en teoría del entrenamiento. ¿Sí? Hay resistida y asistida. Cuando es resistida es la sobrecarga, nos aumenta el tiempo de contacto, cuando es asistida nos disminuye el tiempo de contacto. ¿Sí? Y me dirás, ¿para qué te sirve esto? Si vos cuando saltás no saltás con elástico, es para enseñarle al sistema nervioso a qué velocidad se tiene que mover. ¿Sí? Que por más que después cuando realicemos el gesto no lo hacemos a esa velocidad, estamos entendiendo a qué velocidad tendríamos o cuánto es el tiempo de contacto que pretendemos hacer. ¿Está bien? Sí, Marian. Bien. Bueno, les paso un videito de contrastes y ya los dejo tranquilos. Sí, ya nos quedan 5 minutitos, cortamos acá. ¿Está bien? Este quedó cargando. Dejo. Vamos a ver. Bien. Ahí se ve, ¿no? Este video es sobre un empuje horizontal, ¿sí? Sobre un press plano, y va de cargas altas, cargas medias a sin carga. ¿Sí? Fíjense que hacemos 5 repeticiones, que sería un 85%, ¿sí? De RIR 0 a RIR 1, es decir, hago la quinta y no me sobra o ni una o a lo sumo una. ¿Ven cómo la velocidad se va perdiendo en la medida que va transcurriendo las repeticiones? Pausa de 1 a 3 minutos, como le dije, según el principio de individualidad. Vamos a una carga
en zona de potencia, 4 repeticiones, tiene que sonar entre 7 y 8, ¿sí? Esto es por debajo de un 70% teórico. De vuelta, descansamos 1 a 3 minutos. Terminamos haciendo un balístico, ¿sí? Unas extensiones con aplauso, a 6 repeticiones. ¿Bien? Si quisiéramos hacerlo, si esto mismo, ahí está. Si esto mismo quisiéramos hacerlo a un contraste francés, le tendríamos que agregar una serie más. Suelen ser 4 repeticiones, tampoco es ley, ¿sí? Pero tendríamos que agregarle una cuarta serie donde podemos atarlo a un elástico, ¿sí? A la altura del pectoral, y que eso le ayude a disminuir lo que es el tiempo de contacto, ¿sí? Y otra cosa, antes que me olvide, las recomendaciones de los porcentajes son a 5 RM. O sea, fueron las mejores relaciones de la PAP. Pasa que tengan en cuenta que el tipo de desgaste que se vio ahí con Mati en las 5 repeticiones, que en alguien que no tiene un nivel medianamente avanzado, hace que se gaste 3/4 de tanque en esa serie. O sea, las otras velocidades, por más que tenga la posibilidad, estando descansado, de moverlo más veloz, se va a mover mucho más lento de lo que debería. Y eso, o sea, esa velocidad disminuida para lo que es el objetivo de la potencia es determinante. ¿Sí? Si nosotros nos movemos, tendríamos que movernos más rápido y nos movemos más lento, estamos empeorando nuestra condición de potencia. ¿Se entiende? Entonces, justamente por eso es para sujetos avanzados. O sea, sujetos que alguien pueda realizar un 85%, 90% y que no se gaste toda la energía en esa serie. ¿Sí? Sino todo lo que viene después va a ser en presencia de una fatiga excesiva. ¿Sí? Bueno, con esto ya estamos. ¿Sí? Ya a partir de la semana que viene vamos a meternos de lleno en lo que es el plato fuerte de la cátedra, que es planificación, ¿sí? Programación y periodización. Y ya vamos a empezar a charlar un poquito sobre el trabajo final. ¿Está bien? Muchas gracias por bancar y nos estamos hablando, ¿sí? Nico, hoy te mando las correcciones, si no te lo pude mandar ayer. Dale, tranqui, gracias. Dale. Tengan buen fin de, les mando un abrazo grande, cuídense, ¿sí? Cualquier cosa me escriben, dale. La voy a estar subiendo esta clase al canal, ahí donde dice clases grabadas. Dale. Bueno, Buen fin de semana. gracias, Marian. Cuídense, les mando un abrazo grande.